Miren quién volvió, pensé que no estabas, Carlos. ¿Qué tal, Hola, Agustín? ¿Cómo profe. va? Hola, Natalín. Te veo contento, Carlos. Uy, ¿estás? No estás silenciado, pero no sé te... Ah, sí, estás en mute. A ver si te puedo desmutear yo. No, no está. No sé, ahí te toqué, pero no está. Yo no toqué más nada. No, no se te escucha, Carlos. Si no, ¿sabes qué podés hacer? A veces funciona, o muchas veces funciona, es salir y volver a entrar. Dale, te esperamos. Y doy 2 minutos y arranco. Perdón el chat, no le, me quedé con Carlos con este tema, pero ¿qué tal a todos los que saludaron? Gonzalo, Miriam y Tania. ¿Están ahí los demás? Quedaron en el suspenso de ver si llega Carlos. Vamos, profe. Seba, qué buena foto que tenés. Está bien. Es un meme. Los chicos entienden por qué es. Mira, yo la vi, me llamó la atención. Pasaste de una pesista a dos músicos. Sí, 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 Uno sí. muy de, uno muy Un de chiste moda en estos interno. días. Ok, listo, no me meto. ¿Cómo andas, Hernán? Todo bien por acá, por suerte. ¿Cómo te ¿Vos, trató la Seba? tormenta? Bastante bien, me tocó estar buena parte del día adentro. Cuando salí, por suerte, las veces que me tocó salir, no llovió, o apenas lloviznaba, así que ¿Por bien. dónde vivís? Loma de Zamora. Llovió, Ah, pero tampoco tanto. Una horita claro. con él. No, acá está tranqui también. Lo mejor. Y ahora, hoy, durante el día, no me enteré si llovió. Estamos todos, bueno, estamos para arrancar. Carlos, seguimos, yo por lo menos sin escucharte. Veo que mueves la boca, pero no sé si estás masticando algo con la boca abierta o si estás hablando. Ok. No, no sé qué será el micrófono o qué. Cualquier cosa, a ver. No. Bueno, empiezo a compartir pantalla y a grabar. A ver. Hola, hola, hola. Ahí estás, Carlos. Buenas tardes. Me tuve que sacar los auriculares. Eso me sirve a mí para escucharlos mejor. Claro. No, pero ahora se te escucha espectacular. Se ve que no debe estar o no está tomando la configuración de los auriculares y el No, no, micrófono. cosa. Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Y bueno, arranco entonces yo, pongo a grabar antes que me olvide. Recording in progress. Todos debieran estar pudiendo ver mi pantalla. Pudiendo ver mi pantalla, Sí, así sí. está. Sí. Bárbaro. Vamos a arrancar, vamos a seguir. La clase pasada repasamos lo que habían visto en la nutrición deportiva, que era los macronutrientes, más o menos en qué alimentos encontrarlos. Y empezamos a ver un poco de anatomía para hablar después de metabolismo y digestión. De esa anatomía que hablamos, presentamos el sistema digestivo y llegamos
mencionar que o que lo podemos dividir en regiones. Si bien lo contamos como un tubo con inicio en la boca y final en el ano, donde el sentido debiera ser único, salvo en algunas situaciones donde hay cosas que hacen al revés. Escucha, ahí está. Bueno, habíamos llegado a hablar de algunas regiones y estamos comenzando a hablar de intestino delgado para después pasar a grueso. Entonces, breve repaso de boca y esófago. ¿Qué dijimos? Que lo más importante era mantener su buena salud. En la boca, para que estén todas las piezas dentarias y no condicione la ingesta. Y en el caso de lo que es el esófago, habíamos hablado de una condición que se da o que suele ser frecuente en deportes de fuerza o de levantamientos, que era la hernia hiatal. Yo lo intenté dibujar la clase pasada, pero quizá, como los dibujos no son lo mejor, hoy traje imágenes que pueden llegar a ser más gráficas. Rápidamente digo, acá está el esófago desde el cuello hacia abajo y conecta con el estómago. Esto que ven acá, esta pared rosa, es el diafragma. Y el esófago tiene que atravesarla para llegar al estómago. El sentido que hacen los alimentos, por supuesto, es desde la boca hacia el estómago. Que esto es en condiciones normales. ¿Qué era una hernia esofágica o una hernia hiatal? Es esto, ¿sí? Que se hace una bolsita en el esófago justo antes del pasaje por el hiato que va a llegar al estómago. Que esto puede condicionar o no reflujo, ¿sí? Pero lo que sí va a condicionar es de esa sensación de que quizá no llegan los alimentos del todo, un malestar como en el medio del pecho, digamos, y esta sensación de malestar puede condicionar y afectar la ingesta, que incluso puede ser más grosera, digamos, no solamente una bolsita para un lado, puede ser incluso para los dos, o bueno, o ser como un poco más grosera y ya casi que se pasa un pedazo de estómago hacia arriba. Bueno, esto creo que va a graficar un poco mejor la situación que habíamos hablado la vez pasada. Siguiente, estómago, que lo vimos, sí que decíamos, acá lo mismo, está en esta es la posición del estómago, como ven en esta imagen. Y lo que tenemos que ver de esta imagen de acá, imagínense que al estómago, pumba, se lo corta para poder verlo, digamos, desde adentro, sin arrancarlo desde su conexión. Entonces, los alimentos vendrían en este sentido, se vuelcan en el estómago, tienen parte de su digestión química y mecánica acá, para después finalmente salir por el píloro. ¿Qué dijimos del estómago? Y bueno, que es la parte más ancha y elástica del tubo digestivo. También dijimos que puede llegar a aumentar hasta 20 veces su tamaño. ¿Por qué? Por esta condición de ser elástica. ¿Por qué va a aumentar su tamaño? ¿Por voluntad? No, por el ingreso de alimentos, digamos. Bajo esas condiciones, el estómago sí puede aumentar un montón su tamaño, que está recubierto por 3 capas de músculo, que las 3 actúan de manera independiente o tienen, mejor dicho, como turnos, por así decirlo, para actuar, y que el esfínter pilórico es la válvula por donde salen que controla la salida de los alimentos que están semidigeridos, o sea, el pasaje del estómago hacia el resto del intestino. ¿Qué más llegamos a ver? Y también relacionado con el estómago, y bueno, que si bien estamos mencionando lo que sería recorrido normal, hay situaciones que pueden afectar lo que es el tiempo que permanece el alimento en el estómago y en consecuencia el tiempo que tarda en vaciarse nuevamente el estómago. Eh, Estos factores que van a condicionar esa velocidad de vaciamiento gástrico pueden ser el volumen de la ingesta, ¿sí? Ante ingestas más copiosas, por supuesto, el tiempo va a ser mayor, ¿sí? Porque incluso si está agrandado. Si se está haciendo un ejercicio, si se está practicando un ejercicio, dependiendo de la intensidad y qué tan cerca estuvo la ingesta de la práctica de ese ejercicio, el vaciamiento se va a ver infectado. Pero otras cuestiones ya más intrínsecas de los alimentos, como la osmolaridad, el pH, la temperatura que tenga ese alimento o bebida, la densidad energética que tenga o la consistencia, ¿no? Por supuesto que una consistencia más líquida y blanda, por ejemplo un licuado o un yogur, va a tener una velocidad distinta que un pedazo de carne mal masticado encima, ni siquiera les digo bien masticado. Si existe o no gasificación, ya sea por ingesta de bebidas gasificadas o carbonatadas, o por la producción intrínseca de gas.
Por supuesto que el estado general de hidratación de la persona va a condicionar la velocidad de vaciamiento, y ni hablar del estrés psicológico, y no lo pensemos solamente hacia el lado del estrés psicológico, no sé, ante un hecho grande o determinante, incluso puede ser como un parcial, sí, que les puede llegar a pasar, o haber pasado en algún momento, y esto condiciona tanto, no solo la velocidad de vaciamiento, sino el estrés psicológico puede condicionar incluso el nivel de ingesta, donde en personas las va a estimular y en otras las va a inhibir totalmente. Pero si además de condicionar la ingesta por el estrés, se condiciona el vaciado, tenemos, digamos, como un doble juego medio maléfico ahí del estrés. Y empezábamos a mencionar, ya digamos, ya siguiendo adelante en este recorrido que hacen los alimentos desde el tubo digestivo de inicio a fin, empezábamos a mencionar intestino delgado. Creo que llegamos a mencionar esto, ¿no? Que es un tubo que se divide en tres regiones, en duodeno, en yeyuno y en ilion, ¿sí? Desde proximal a distal, o sea, en contacto con el estómago hacia el final del intestino, van en ese orden, duodeno, yeyuno e ilion, que tiene unos 6 metros de largo y unos 2 centímetros y medio de diámetro. En el intestino delgado lo que sucede es que se descomponen totalmente los alimentos, por supuesto que con ayuda de las glándulas anexas que son hígado y páncreas, y que habíamos hablado de la superficie interna del intestino delgado, ¿sí? Que tiene microvellosidades o incluso a toda esa superficie se la conoce o se le dice como ribete en cepillo. Ahora tengo una imagen para mostrar, porque eso también creo que lo intenté dibujar la vez pasada. Solo quería mencionar que lo que es duodeno tiene forma definida y tiene, digamos, como porciones. La forma definida es en esta forma como de C, ¿sí? Donde la primera parte que está en contacto con el estómago va a ser la primera porción, la siguiente parte después de la curva y más descendente va a ser la segunda porción, y finalmente la tercera va a ir en ascenso para tener o cuarta porción de duodeno, que es muy chiquitita y ya en contacto con el yeyuno. A ver, hablemos de por qué hablábamos de vellosidades, y yo les intenté dibujar, creo que va a ser mejor si pensamos en cortar, digamos, lo que es la pared del intestino para poder verla con una lupa muy grande, bueno, ni hablar que al microscopio en realidad tenemos que estar hablando. ¿Cómo sería si hacemos zoom ahí? Perdón, ahí salió que están diciendo algo en el chat. Ok, Agustín, ningún problema. De todas maneras, esto va a quedar grabado, ni bien pueda que se sumen. Volviendo entonces a ver al microscopio lo que sería la pared interna del intestino delgado, mencionamos que en todo el intestino delgado, tanto duodeno como yeyuno como ilion, tienen estas microvellosidades. ¿Qué serían estas microvellosidades? Y bueno, esto que en esta imagen veríamos como dedos. Piensen que esto está súper aumentado y dibujado bien gráficamente. Estos deditos lo que hacen es que en vez de una superficie plana, está en esta posición, como bueno, a nivel microscópico, y lo que hace es que para absorber, en vez de tener esto, tiene cada uno todo el pelito más el pelito o el dedito, así, esta vellosidad, más estos pozos que ven acá, que se llaman criptas. Estas criptas lo que hacen es aumentar, junto con las microvellosidades, toda la superficie de contacto con los nutrientes para poder absorberlos. Entonces, imaginando o viendo, digamos, si pudiéramos ver desde adentro las paredes intestinales sin hacer esta resección, sería una vista más o menos como esta. ¿Sí? Como para que se entienda, digamos que esto es, ahí era solo una pequeña parte de la célula, en realidad es todo el intestino que está recubierto de esta manera. Entonces, antes de seguir y empezar con lo que ya es contenido de la clase de hoy, ¿El intestino de la vaca es igual? no te sabría responder esa pregunta, Jorge. Jorge, perdón, Carlos. Porque no tengo idea. Primero, la anatomía de la vaca es totalmente distinta. No sé bien cómo son los estómagos, digieren cosas que nosotros no digerimos, así que no estoy en condiciones de responderte si es igual.
Sí puedo hablar que este es el intestino humano, y que así es como debiéramos tener todos, salvo que existan patologías que puedan deformar esas microvellosidades o aplanarlas directamente. Pero si no, debiera ser de esta manera. Continúo entonces. Hablemos de las porciones. Bueno, como les mencioné, lo que tiene son, digamos, las distintas porciones. Primera porción está acá. Acá, digamos, obviamente esto está, es un dibujo y está recortado. Si no, acá, donde está el lápiz, vendría el estómago. O bueno, no, mis dibujos no son los mejores, ya lo había dicho, pero por acá vendría el estómago. Acá tenemos la primera porción, segunda, esta descendente, que lo que tiene esta segunda porción es la que va a recibir lo que es la secreción del líquido pancreático y de los líquidos hepáticos. Sí, sí, tenemos que decir que este segmento de duodeno, con estas 4 porciones que tiene, es de 30 centímetros, que va a recibir a los flujos digestivos tanto de páncreas como de hígado, y que en esta sección se van a neutralizar los ácidos del estómago. Digamos, lo que hace el estómago es donde da una buena parte de la digestión química y degrada los alimentos a componentes más simples, y lo hace en un medio ácido. Ahora, ¿qué pasa? Ese medio ácido puede ser contenido solo en el estómago. Si sale hacia el duodeno, tiene que ser neutralizado para que no termine generando un daño al resto del intestino. ¿Qué sucede si va para el lado contrario, para el esófago? Y bueno, el esófago no tiene esta protección o esta posibilidad de neutralizar los ácidos. Entonces, la gente que sufre de reflujo termina lastimando las paredes del esófago. Y bueno, ni hablar si esto hasta depende hasta dónde sea el reflujo, que tan seguido, bueno, un montón de situaciones patológicas que pueden llegar a darse. Lo importante de entender es que el duodeno, a diferencia del esófago, está preparado para recibir esa cantidad de ácido y tiene la manera de neutralizarlo a través de, y gracias también un poco a recibir lo que son los fluidos del páncreas y del hígado. ¿Qué sucede aquí también en el duodeno? Se secretan hormonas que van a ayudar a la digestión, tanto de las paredes del esófago como las que recibe del líquido pancreático, del fluido pancreático y del fluido hepático. Aquí en esta imagen de abajo, por ahí está más entero el dibujito. Esto es el estómago. ¿Sí? Acá viene primera porción de duodeno, segunda porción de duodeno. Y acá es donde se reciben, ¿sí?, el líquido del páncreas, que sería esto que está acá amarillo, y el líquido o las sales biliares del hígado, que vienen en este tubo que pasa por aquí detrás, que es verde y que va a desembocar en el mismo esfínter, ¿sí?, el esfínter de hoy. O que en el lugar donde desemboca se lo conoce como ampolla de váter, pero el esfínter que lo lleva es el esfínter de hoy. Y bueno, perdón, y después de la tercera porción ya tenemos una muy pequeña curvatura con la cuarta porción y después empieza lo que es el yeyuno. ¿Qué sucede en el yeyuno? El yeyuno tiene más o menos unos 2 metros de largo. Piensen que lo que veníamos mencionando eran unos 6 metros totales para el intestino delgado, de los cuales unos 30 centímetros corresponden al duodeno y los siguientes 2 metros al yeyuno. El resto va a ser el ilion. Ahora, entre yeyuno e ilion, a diferencia del duodeno que tiene bien definidas sus porciones, no hay una frontera anatómica tan claramente definida. Pero sí podemos decir que yeyuno se diferencia de ilion porque en el yeyuno se secretan grandes cantidades de enzimas digestivas, y en lo que es el ilion hay y comienza y se termina en realidad la absorción de los nutrientes. Que decíamos, vuelvo un segundo atrás, porque me va a servir esta imagen. ¿Qué tiene el ilion? Que es la parte terminal del intestino delgado y que va a ser la que se contacte o la que se una al intestino grueso, ¿sí? Que está acá, a esta altura, si lo ven donde estoy dibujando.
Esta parte es el ilion terminal. Acá hay una válvula que hace que se va a abrir cuando llegue contenido. No es que llega y se abre, sino que se abre según estímulos. Esa válvula iliocecal es la que marca el inicio del colon en lo que es el recorrido de los alimentos. Entonces, si pasamos ahora sí, habiendo visto por lo menos esta imagen, cuando nos pasamos acá tenemos lo que es colon. Recuerden que para esta altura llegaría lo que es el intestino delgado a través del ilion terminal y va a desembocar en esta parte del colon que se llama ciego. Este hilito que ven acá es el famoso apéndice, ¿sí? Lo que a más de uno puede que le hayan sacado o que bueno, conozca a alguien a quien le haya sacado el apéndice. Y después fíjense que tenemos regiones. El colon o el intestino grueso lo que tiene es que tiene esta forma dentro del cuerpo humano. Esta primera porción es colon ascendente. Esta segunda parte es el colon transverso. ¿Por qué? Porque pasa desde el lado derecho, el ascendente queda del lado derecho, y después tiene que atravesar todo el abdomen para ir al lado izquierdo y llegar al colon, que si el que subía se llama ascendente y el que cruza el abdomen se llama transverso. ¿Cómo se puede llegar a llamar el colon que va hacia abajo? Descendente. Muy bien, exactamente. Colon descendente. Y finalmente esta parte es como, tiene forma de S, o sea, no llega, acá se ve para el dibujo como recto, pero en realidad es como que tiene como unas curvas y después finalmente desciende. Esta parte es el colon sigmoideo, el recto y el ano. Una cosa más del colon con esta imagen. Fíjense que tiene como estas formas, así como de taquitos o como de acordeón, de arruguitas. Esta forma se da por unas líneas que, bueno, yo ya estoy remarcando, creo que en la imagen la pueden llegar a ver. ¿Sí? Hay unas líneas que le dan esta forma. Estas líneas se llaman cintillas musculares, ¿sí? Y lo que van a hacer es darle esta forma como de sáculos, ¿sí? Como de saquitos a las paredes del colon. ¿Y para qué sirven? Bien, Carlos, a ver, creo que espero poder respondértelo ahora en esta diapositiva. Digamos, sí quiero decir que el colon, como decía, comienza en válvula ileocecal y termina en el recto y el ano. El largo total va a ser de 1,5 metros más o menos, y el diámetro, recuerden, el intestino delgado es de 2,5, acá es al doble, ¿sí? Del diámetro. Estas teñas o esas cintillas musculares son las que dan la forma a la sucesión de sáculos. Dice, ¿y para qué sirven? Y bueno, porque parte de las funciones del colon en realidad es la de absorción de líquidos. Y tienen que ir subiendo también. Piensen que la parte del colon ascendente, si bien tiene que atravesar, esto sucede a lo largo de todo el tubo digestivo. Va a haber movimientos que van a ayudar al transporte de lo que es bueno, los alimentos en un principio y después la degradación y lo que quede de esos alimentos necesitan ser transportadas. Estas cintillas musculares van a ayudar a los movimientos, digamos como en forma de ondas, imagínense, cuando es desde el esófago bajarán, pero siempre en esta forma, y después para que transite todo el alimento a lo largo del intestino. O sea, para que sirvan, y bueno, en cierta forma es eso, ayudan a los movimientos y también ayudan a que la absorción de agua, que es la que se realiza en esta parte, pueda ser de manera más eficiente. ¿Qué es esta imagen que estamos acá? Nada, es una imagen de un colon de alguien que fue real en algún momento. Lo que pasa es que estaba en un frasco de formol. Nada, es foto de cuando era estudiante con los celulares que había en esa época, que me pareció que podía ser gráfica, como para ver aunque sea la forma y ver algo más real que solo los dibujitos. Igualmente piensen que esto tiene años de estar ahí en un frasco con formol, entonces por ahí no se pueden apreciar las teñas o estas cintillas musculares. ¿Qué otras funciones tiene el colon? Y bueno, compacta los residuos antes de desplazarlos. Y para esto es un poco que ayuda en esta forma del colon que veíamos. El colon no va a producir enzimas, a diferencia de lo que sí pasa en el intestino delgado.
y no va a participar, digamos, directamente de la digestión, ¿sí? Porque piensen que todos los nutrientes, la gran mayoría, han sido absorbidos ya en la parte del ilion. ¿Qué otras funciones vamos a tener? Y bueno, decíamos, la principal, reabsorber agua. ¿Para qué? Y porque equilibra lo que son los fluidos corporales, y también lo que hace es facilita la expulsión de los desechos. Por supuesto que una situación donde una persona que tiene diarrea, esto no está sucediendo. La materia fecal no llega a ser reabsorbida a agua y por eso no sale o es evacuada en forma tan líquida, sino porque este proceso no llegó a hacerse por alguna razón. Lo que sí va a haber absorción, además de agua, es de las vitaminas que se produzcan por las bacterias que pueblan, que están poblando el colon. ¿Por qué? Porque, digamos, a diferencia del yeyuno, del ilion y del duodeno, no hay bacterias en sus paredes. Y estas hay absorción directamente, pero el colon sí tiene bacterias, y es la famosa flora intestinal, es la del colon. Esas bacterias producen algunas vitaminas que son absorbidas en el mismo colon. No sé si estoy yendo muy rápido, cualquier cosa me frenan, ¿eh? Por ahí me quedé medio acelerado, como en la clase anterior se me hizo medio larga, quizás fue por eso que me quedé acelerado, entonces por las dudas, díganme si estoy yendo muy rápido. Mientras yo sigo, pasamos a hígado y a páncreas. ¿Qué podemos decir de hígado y páncreas? Bueno, viendo, ¿no? Tenemos hígado aquí arriba y páncreas esto amarillo de aquí abajo. Parte medio que mencionamos que están, los dos tienen una salida en común a lo que es la segunda porción del duodeno, así que les decía, a través de la ampolla de váter y el esfínter de Oddi, que va a ser acá. Este de color verde, este tubito de color verde, es el que lleva las sales biliares que son producidas por el hígado hacia el duodeno. Y acá está intentando graficarse en este tubito rosa, que tiene, fíjese, la misma salida en común con el conducto hepático. Va a llevar las sustancias y los líquidos, los fluidos pancreáticos a la segunda porción del duodeno. Entonces yo les mencionaba hoy que el duodeno tiene una forma, en cierta forma de C, digamos. Y eso es porque rodea a la cabeza del páncreas. ¿Sí? Fíjense que en este dibujo creo que es bastante más gráfico. Acá se supone debiera estar el estómago. Y bueno, para la imagen no, así puede ser más gráfica y entendible. Y bueno, y esto verde que está acá es la vesícula biliar, la famosa vesícula que más de una persona puede no tenerla. En general esto pasa más en mujeres. ¿Qué sucede si no se tiene la vesícula o cuál es esta función de la vesícula? Y bueno, acumular o reservar, digamos, lo que son las sales biliares producidas por el hígado. Entonces, quien no tenga vesícula, la dificultad que va a tener es que va a tener menor de esta, no va a poder acumularlo. Pero nada más, no es que va a tener otra dificultad. Eso va a condicionar, obviamente, la ingesta, ¿no? o la calidad de la alimentación, para que esa falta de reserva no genere indigestiones. ¿Qué más podemos decir de estos dos órganos o glándulas anexas al tubo digestivo? Y bueno, la bilis viene del hígado, que es producto de agua, algunos desechos y sales biliares. Y que su función va a ser la emulsión de las grasas. Ahora, respecto del jugo pancreático, lo que vamos a decir es que es lo contrario a ácido, ¿no? Sí, que es alcalino o básico. Entonces, parte de su función también va a estar en neutralizar la acidez en los jugos estomacales. Y bueno, y por supuesto que el páncreas también va a producir enzimas para la digestión de macronutrientes y también para ácidos nucleicos. Perdón, Hernán. Sí. El páncreas, ¿dónde desembocan los jugos del páncreas? ¿En el duodeno o en el estómago? No, en el duodeno, en el duodeno. El Y estómago... entonces, ¿cómo neutraliza la acidez del estómago? Bien, mira, buena pregunta. Esto es así, a ver, intento dibujarlo. Minimizo acá un poco, Carlos, no te estoy viendo, pero
a ver si le puedo ver igual. Viste, pensá esto que es un tubo, que tiene un principio en la boca y un fin en el ano. Mientras tanto es un tubo que está de corrido y que los alimentos tienen que seguir un circuito. Cuando llegan al estómago, el estómago secreta el ácido, dijimos que era la parte más ancha y más elástica del canal del tubo digestivo, y que tenía capas musculares que se mueven en cada una a su tiempo. Además de que sucede eso, hay secreción del ácido y del jugo gástrico, lo cual es muy ácido. Y que les decía, eso tiene que seguir un recorrido. ¿Cuál es el recorrido? Pasar a duodeno a través del píloro, que es el esfínter que va a regular la salida de lo que esté en el estómago hacia el duodeno. Como esto es muy ácido, no puede seguir siendo ácido una vez que abandona el estómago. Digamos, el estómago solo puede soportar la carga de acidez que tienen sus fluidos. Si pasa hacia duodeno, tengo que neutralizar esa acidez, tengo que llevarla a algo menos ácido para que no sea agresivo para el resto del tubo digestivo, porque el único, digamos, tejido que lo puede soportar va a ser el del estómago, y no ni el del intestino ni el del esófago. Pensá como arriba venía, a ver, voy a volver unas diapos para atrás para buscar imagen. Entonces, digamos que lo que hace el páncreas es degradar la acidez que el No estómago degradar, genera al pasar por, bueno, degradar, disminuir o exacto, equilibrar. mira, a ver en esta imagen, capaz no pensaba, esta puede llegar a servir. Digamos, esto venían los alimentos, acá no se ve el esófago, ¿no? En esta imagen no está, pero acá vendría el esófago. Vienen los alimentos por acá. Se quedan un rato en el estómago hasta que son degradados y bien con buena cantidad de acidez. Y una vez que termina ese proceso, tienen que pasar a duodeno. En duodeno se empieza a neutralizar y lo que hace lo que hacen los jugos pancreáticos que van a estar acá en la segunda porción, van a ayudar o van a contribuir a neutralizar esa acidez, pero no es lo único que lo hace. Ya en el cambio, el duodeno está esperando, digamos, esa acidez y lo hace preparado para neutralizarla. Y la termina de neutralizar con el jugo pancreático. ¿Se entiende esa idea? Sí, O... sí, 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 sí. No, no, yo pensé que cuando dijiste que ayudaba a neutralizar la acidez estomacal Claro, y al estar en el intestino, dije, pero ¿cómo? ¿Van los alimentos de vuelta para arriba? No, no. Es claro, que no, no. son Quizá los residuos del estómago cuando pasan para el lado del intestino, lo que exacto, digamos. neutraliza. Está bien, está Todo, bien, está bien, ya lo entendí. todo ese jugo que produce el estómago no es que se reabsorbe y pasa todo. Y en ese pasaje de todo, digamos, tenemos que, dos cosas tienen que suceder. Una es que de eso que va a pasar hay que absorber lo que le va a funcionar al cuerpo. Y otra es que esa acidez no tiene que lastimar el resto de las paredes. Vamos a suponer una situación anormal donde el pasaje, el píloro queda cerrado y por algo no se hace el pasaje de alimentos al duodeno, y empieza como, no sé, que el estómago hace contracciones y hay algo de reflujo. El esófago, a diferencia del duodeno, no está preparado para recibir lo ácido. Y el esófago sí va a ser, o sí a la larga, ¿no? A largo plazo, no con un solo contacto único, sino con esto repetido muchas veces, termina dañando la pared esofágica. Incluso la gente que tiene episodios muy graves de reflujo, si el reflujo va lo suficientemente hasta arriba como para llegar a la garganta y la boca, esa acidez a veces se deriva a lo que son, viste que nosotros tenemos la laringe y compartimos parte de la vía respiratoria. Si la acidez y el reflujo llega hasta esa parte, puede desviarse hacia la vía respiratoria, e incluso hay gente que, no te digo que pierde la voz, pero sí tiene disfonía por la acidez que le afecta a las cuerdas vocales. Es esa acidez del estómago la cual no está en ninguna otra parte preparada para recibirla, salvo el duodeno, que la neutraliza, y donde los jugos del páncreas ayudan a neutralizarla. Eso puede producirse porque la válvula que está en la parte superior del estómago es la que no termina de cerrar. Ok, mira, ahora te lo voy a mostrar. Sí, puede haber un montón de cosas, pero bueno, Ah, si esa, o puede que no termine de cerrar, o puede haber situaciones donde, bueno, no tiene que estar lo del estómago y tiene que salir del cuerpo inmediatamente. La vía más rápida para que salga algo del estómago va a ser por la boca y no para recorrer todos esos 6 metros de intestino delgado
más el 1,5 m de intestino grueso. Entonces, si tiene que hacer todo ese recorrido, lleva un tiempo más que se le van a ir sumando cosas. Por eso también hay, digamos, esa devolución de contenido estomacal a través de la boca. Claro, Hernán, claro. El vómito. Sí, Hernán, eso lo que vos decías se puede dar en las personas que sufren de bulimia, ¿o no? ¿qué Que pueden cosa? llegar a perder la voz. Que pueden Bueno, llegar a sí, perder la voz. a ver, bulimia sí, sí puede llegar a pasar, puede pasar también en anorexia, pero eso lo vamos a ver en algunas clases más adelante. Ok, Pero digamos, pero está bueno igualmente plantearlo desde ahora porque digamos, ¿qué va a suceder con eso? Es el contenido ácido del estómago va a hacer el camino inverso para el cual está diseñado el cuerpo. En ese camino inverso y termina dañando cosas. sí, los dientes Daña también. el recorrido. ¿Cómo? Los dientes también. Exacto, los dientes, bueno, los dientes tanto de las paredes de atrás, digamos, si yo me sonrío me ven de adelante, pero las dientes desde atrás y de adelante, Claro, la lengua, las Claro, papilas gustativas, ni hablar las encías, la sí. garganta, y puede condicionar la voz totalmente, las cuerdas vocales, pero sí, es por esto mismo, digamos, si puede bien pasar después, ¿cómo? en los chicos que sufren, o bueno, chicos o adultos que sufren de intolerancia a la lactosa, que tienen mucho vómito. A ver, sí, la intolerancia a la lactosa puede ser que produzca o vómitos o incluso puede producir lo contrario, que salga todo por el camino que tiene que salir, pero mucho más rápido y sin digerir. Claro, Puede pasar para las dos cosas. Eso ya es una situación distinta. Pero no necesariamente va a terminar en vómito, puede terminar incluso no sé, en excesiva producción de gases, en meteorismo sería el término médico. Que bueno, sería lo más leve, ponele, ¿no? Que alguien tenga un poco de gases por ser intolerante a algo, algo que sea lo suficientemente malestar lo que genera como para generar dolor también, ¿no? Pero si no, si es solo algunos gases, bueno, es un mal, pero dentro de todo menor, digamos, a condicionar o a sufrir episodios de diarrea, es un toque menor. Depende, insisto, ¿no? Si hay o no dolor. No sé si alguien tiene algún comentario más. Uy, habían hablado en el chat, perdón. No, que yo tengo Bárbaro. también intolerancia a la lactosa y hay unas Ajá. leches que son, son preparadas Deslactosada. para eso, deslactosadas, sí, pero Exacto. no me hace igual que cualquier otra leche. Ok, bueno, mira, entonces es una sensibilidad alta la que tenés. Que la intolerancia a la lactosa, a ver, lactosa lo vimos la clase pasada, es un hidrato de carbono, ¿sí? Sí, Que son dos moléculas, dos monosacáridos. ¿Qué tiene la leche deslactosada? Que esos dos ese disacárido que es la lactosa está roto. O sea, lo separa y pone los componentes por separado y sin unirse. Eso es la leche deslactosada. No es que no tiene los cosos, sino que estos dos hidratos de carbono, que es galactosa y glucosa y galactosa, me forman la lactosa. La lactosa es un disacárido que al romperse tengo dos monosacáridos distintos. De esa manera no es agresivo para los intolerantes. Por eso se prepara así o se arma así la leche de este. Esperen, dejo de compartir porque me voy a quedar hablando solo. Pero bueno, en tu caso, Carlos, entonces se ve que sos bastante sensible. soy muy sensible. Exacto. Un umbral alto o gran sensibilidad a la lactosa o bueno, incluso a los monosacáridos que la conforman. Bueno, yo frené acá porque me quedaba un minuto y me iba a quedar hablando Recording solo. stopped. Para que eso no suceda, ahora seguimos hablando de esta parte que ya terminamos con anatomía.
Voy compartiendo pantalla mientras. Bueno, creo que estamos en tiempo, chicos. Voy a alargar segunda parte. Vamos a grabar antes. Recording in progress. Bueno, entonces, estábamos en páncreas. Llegué a mencionar que la forma S era del duodeno, era por el páncreas. Dijimos que el páncreas, al igual que el hígado, vuelcan sus secreciones en segunda porción del duodeno, a través de una salida en conjunto. Si bien cada uno sus tubos, sus conductos, mejor dicho, más que sus tubos, cada uno tiene sus conductos a través de los cuales va a volcar las secreciones, lo hacen en un esfínter común, que es el esfínter de Oddi, y esto se ve desde el interior del esófago por un accidente anatómico que se llama ampolla de Vater. ¿Qué podemos decir del páncreas entonces, aparte de esto que hemos dicho? Bueno, que el páncreas va a tener una función en dos sentidos, ¿sí? Una es endocrina. ¿Qué quiere decir endocrina? Hacia adentro de la sangre, ¿sí? Porque estamos hablando del tubo digestivo y algo que inicia en la boca termina en el ano, y lo que pasa, ingresa al alimento, se transforma, se absorbe, pero también termina saliendo de desechos. Bueno, esto, lo que se vuelca dentro del tubo digestivo, es exócrino, ¿sí? Es hacia afuera de cierta forma del organismo, por más que el tubo digestivo esté adentro del organismo, ¿no? Pero las secreciones del páncreas no van a ir a torrente sanguíneo para distribuirse al resto del organismo. Las secreciones exócrinas, porque sí lo hacen las endocrinas, que constituyen dos hormonas, insulina y glucagón, y que las dos van a estar implicadas en lo que es el control de la glucemia en la sangre. ¿Qué podemos decir del hígado? Bueno, que el hígado también va a estar involucrado en lo que es la regulación de la glucosa en la sangre, por la producción de glucógeno y por la generación la generación de nueva glucosa, y por eso es gluconeogénesis. Bueno, acá hay un error de tipeo, lo voy a corregir para que les quede subido bien. Entonces, el hígado va a intervenir en la regulación de la glucosa sanguínea a través del glucógeno y de su producción y de la gluconeogénesis. Va a estar involucrado también en el metabolismo de las grasas, especialmente a través del colesterol. Va a estar involucrado en lo que es el metabolismo de proteínas, porque a través del fibrinógeno y la descomposición de los aminoácidos para la gluconeogénesis también. O sea, son aminoácidos que van a terminar formando glucosa a través del proceso de generación de nueva glucosa, que es gluconeogénesis. Van a estar, digamos, estas que vimos hasta aquí son funciones del hígado hacia adentro del torrente sanguíneo, son funciones, en cierta forma, como decíamos, endocrinas. Y va además a producir bilis, que esta es la que se vuelca dentro del duodeno. El hígado también lo que hace es almacenar y activar algunas vitaminas, como la A, la D, la E, la K y la B12. Además de almacenar vitaminas, también provee un reservorio para almacenar hierro y cobre. Y por supuesto también descompone hormonas y interviene en procesos de como estoy hoy con la lengua, desintoxicación. Perdón, estoy medio disléxico. Pero bueno, ¿en dónde interviene también? En procesos de desintoxicación de medicamentos y de alcohol. ¿Por qué? Porque todo el intestino, todo eso que decíamos que absorbe a través del ribete en el cepillo, digamos, lo va a llevar a la sangre. La sangre, antes de llevarla a todo el cuerpo, primero pasa por el hígado y después va a hacer el resto del circuito, que no es, la función no es analizar el sistema sanguíneo, pero sí sepan que del intestino tiene que pasar la sangre por el hígado, y ahí es donde va a empezar a sufrir todos estos procesos, y por eso el hígado funciona como órgano de desintoxicación, no los jugos detox.
Sí, los jugos detox son jugos de colores, pero el que realmente va a desintoxicar el organismo es el hígado. ¿Cómo me va a decir eso, profe? ¿Cómo hay que toda la mañana? Y bueno, pero si te gusta, está bien, Seba, está perfecto. Esos son gustos. Pero sabé que el que está desintoxicándote realmente no es ese juguito, sino, o licuado, sino el hígado. Y arriba de eso me tomo un tecito de limón y un vasito de vinagre. Bien a lo Marley. Pero bueno, nada, aparte de los mitos que se escuchan hoy por hoy también. Hígado, ¿qué más iba a decir? No, solo hablar de su ubicación. Si bien acá tenemos esta imagen que lo relaciona, ¿no? Lo relaciona ahí la imagen, en realidad, ¿no? Porque el hígado, si vamos a mirarlo de frente, el hígado está acá, de esta forma, y las dos, la arteria y vena que ven ahí están mucho más atrás. Si yo girara de perfil, están ahí, están a distancia. Pero lo que realmente quiero que vean en ubicación es que en el abdomen es en la parte superior derecha, donde está ubicada, con extensión un poco más hacia medial y un poquitito hacia abajo. Entonces, hasta aquí hemos visto buena parte, hemos visto todo lo que es anatomía y que nos tiene que funcionar un poco para entender de dónde van a suceder algunos de los procesos. Ahí. Un segundo. Ahí está. Tuve que poner. Hernán, en la figura esta que estás Decime. mostrando, ¿el páncreas está a la altura del hígado al lado o está oculto atrás del No, hígado? está oculto, mira. Es Ah, buena observación la que haces, Carlos. Lo importante acá es, más que nada, mostrar el recorrido que tiene el alimento. El inicio en la boca, la continuidad después en el esófago. Acá faringe no lo menciono, pero pasan por ahí, es un breve paso. De ahí continúan hacia el estómago que está aquí. Fíjate que hígado y estómago un poco se superponen, pero aquí que está el fin del estómago y de la vesícula, por acá va a estar el páncreas. Esa flecha está un poco mal, no tendría que haber nada. Y lo que sí me lo está tapando en esta imagen es acá, el colon transverso. Pero bueno, no está exactamente atrás del hígado, ¿eh? Está más inferior al hígado, digamos. Pero bueno, acá fíjate que la flecha ni siquiera lo muestra, solo señala, tendría que estar un poquito más abajo. sí, por eso, porque difiere de las otras Sí, tenés imágenes que razón. habíamos visto. No, la verdad que me gustó porque estaba todo claro, pero hoy dije, ah, joya, el páncreas no se ve, no vi que estaba nombrado justo ahí. Pero no, las otras imágenes son las que corresponden más para la ubicación. Porque, como les decía, la C del duodeno, la forma esta de C de 16 porciones, es para la cabeza del duodeno, porque la rodea. Perdón, la cabeza de páncreas, el duodeno rodea cabeza de páncreas. Ahora, nosotros de la primera clase planteamos que en sí la mirada de esta materia es sobre salud, pero que tiene algunas cuestiones implicadas con el deporte, porque en parte no, eso es lo que van a trabajar ustedes, ¿no? Con lo que es actividad física y deporte. Entonces, tienen que saber que hay complicaciones gastrointestinales que pueden darse durante la práctica deportiva. Estas imágenes creo que son bastante gráficas, ¿sí? Pero veamos lo mejor qué puede llegar a suceder. Hay que tener en cuenta que estas complicaciones gastrointestinales son altas en deportistas, o sea, son muy frecuentes, que las mujeres son más propensas a sufrirlas y que el ejercicio de alta intensidad, cuando estamos hablando de alta intensidad, hablamos de un 80% del volumen máximo de consumo de oxígeno o más. ¿Sí? Cuando las intensidades están a ese nivel, se reduce el flujo sanguíneo a todo el tubo digestivo. Entonces, lo que puede llegar a suceder es producir algunas modificaciones en las funciones. Y más teniendo en cuenta si hubo una ingesta previa al ejercicio y bastante cercano a un ejercicio que va a manejar estas intensidades, ¿no? No va a pasar siempre. A ver, ¿cómo puede alterar? Y bueno, disminuyendo estas contracciones que decíamos que suceden en todo el tubo digestivo.
Ojo, porque así como puede disminuirlas, sí puede aumentar lo que es el intestino grueso. Esto, a ver, no sé qué contacto tienen ustedes con corredores, pero digamos, en corredores, si bien hay otros factores que también influyen en esto, no solamente la práctica de ejercicio a altas intensidades, pero digamos, seguramente o puede que hayan escuchado, a mí me tocó escuchar algunas historias de corredores que van a hacer su competencia y terminan corriendo 2 carreras, una para ganar la competencia y la segunda para correr al baño porque no llegan. Bueno, con suerte llegan y corren una segunda carrera al baño. Hay veces que no llegan y que pierden esa carrera antes de empezarla, afectando inclusive la carrera en la que están compitiendo. Entonces, Por eso se dice que la diarrea es más rápida que la luz. bueno, mira, buen momento para citarla, esa frase. ¿Qué más va a poder suceder? Entonces, como decía Carlos, cuidado porque no va a ser solamente por esto, pero sí tengan en cuenta que los niveles de ejercicio altos van a condicionar las funciones gastrointestinales y hay que tener en cuenta a veces el tiempo que tengan ay, no me sale la palabra, ¿sí? A sus entrenados, ¿sí? A quienes estén entrenando, depende de qué intensidad le vayan a planificar. Por ahí está bueno saber, qué sé yo, comiste algo o sea, recientemente, y a veces comen lo que sea, y bueno, más aún se va a ver afectado estas funciones, ¿no? Sí, igual, profe, perdón que me interrumpa, Sí. pasa No, obvio. mucho, bueno, me pasaba mucho cuando yo entrenaba, tenía compañeros cuando hacíamos pasadas, vomitaba. Mira, ¿vos sos corredor, Gonzalo? No, cuando estaba en inferior y jugaba, y hacíamos, viste, más que nada sobre la pretemporada, tanto calor, y Sí, bueno, era, bueno, ahí viste, tenés otro factor condicionante, pero sí, totalmente. era mucho la actividad y generalmente siempre había vomitado. Claro. Mira, a ver, mira, solo una pregunta. ¿Qué les decían los profes cuando pasaba eso? ¿Le decían, bueno, listo, vomitá y seguís, que hay que seguir entrenando? ¿O, che, no, quedate a un costado que no estás para entrenar? La mayoría seguía, era Mira, corta. claro. Si querés seguir campeón, seguí. A ver, depende de muchas cosas. Una, del deporte y que sea lo que los estemos, digamos, porque el que exista la posibilidad de vómito puede estar dada solo por la intensidad que se está haciendo y no porque esté condicionada o haya tenido una ingesta reciente. Digamos, y ejercicios de alta intensidad lo que hacen también, no me quiero meter demasiado en fisiología, solo lo voy a mencionar, digamos, lo que terminan haciendo es la producción de lactato. Hay tolerancias de lactato, que hay gente que va a tolerarlas mejor, hay deportes que entrenan la tolerancia al lactato para que eso no los afecte. Pero una de las consecuencias de una alta generación de lactato es que de náuseas o vómitos. Vos, Gonzalo, justamente hablabas de pretemporada, donde se manejan intensidades tremendas, donde siendo en Argentina la pretemporada es enero, y si fue rodeado a Buenos Aires, el clima y los horarios pueden ser súper castigadores, o sea, juntaste un combo de cosas para generar alguna molestia gastrointestinal, en este caso vómito. Pero digamos, piensen que no va a ser la única condición una intolerancia por haber hecho una ingesta, ¿cómo es? Una ingesta próxima, ¿no? Al ejercicio. Puede pasar por este otro tipo de condiciones. Y como les decía, hay deportes que entrenan la tolerancia al lactato. Natación es uno, por ejemplo. Los remeros me parece que también en remos se entrena la tolerancia al ácido láctico. Entonces, nada, son cosas a tener en cuenta que pueden afectar, no necesariamente va a ser sí o sí por una ingesta inapropiada y cerca a la práctica de ejercicio. Hernán, Y lleva. igualmente también está el factor de lo que vos estabas hablando, algo que tenía que ver con el vaciado gástrico, que por ahí las elecciones que se hacen previas a esos entrenamientos de alta intensidad son productos, no sé, por ejemplo, o que tienen mucha grasa, como puede ser, no sé, por ejemplo, algunos chicos que yo cuando estaba en el Nacional, veía al costado de la pista chicos comiendo bizcochitos de grasa, tomando mate, o por ejemplo carne, o por ejemplo
verduras sin cocción, como puede ser, no sé, ensalada de remolacha. O sea, el vaciado gástrico ahí va a ser lento. Entonces, más en alta intensidad y más el calor, obviamente que es un combo súper explosivo. Tal Pero cual. si son buenas elecciones, como por ejemplo hidrato de carbono de rápida absorción, Claro, no, ni hablar, ni hablar. no hay No vas a generar lo mismo, no tenés la misma chance de eso. De hecho, mira, me abrís el paréntesis a que cuente una anécdota. En un tiempo que trabajé en un equipo de natación, bueno, o sea, eran infantiles y menores. Entrenaban por la tarde y a veces algunos chicos, como tenían un montón de actividades, tenían o escuelas doble turno o incluso escuela simple, pero a la tarde inglés y no sé, y piano, tenían un montón de cosas que decís, pobre pibe, déjalo que juegue también, pero bueno, lo que sí era que tenían al momento de ir a entrenar, se entrenaban fuerte porque estaban en un equipo que competía y que dentro de todo a nivel federativo le iba bien. ¿Qué sucede? Yo me recuerdo, hubo un día que hubo un chico que estaba ahí como que nadaba re distinto ese día. Y dice como, che, que me siento más o menos. Y el entrenador le preguntó, dijo, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, no, medio que me da la panza, pero ¿qué hiciste algo distinto? ¿Comiste algo raro? Dice, no, me comí un sándwich de milanesa justo antes de entrar. Claro, después no podía nadar. ¿Y qué hizo el entrenador? Lo echó. Le dijo, bueno, está todo bien que hayas comido eso, sabés que no tenés que hacerlo porque está el nutricionista, nunca te dijo que meriendes eso. Entonces, cambiate, salí de la pileta, cambiate y andate a tu casa. Así no podés entrenar, no te va a servir. Eso como anécdota de haberla vivido. Aparte fue como, dijo, el nutricionista no te dijo que hicieras eso y vos lo hiciste, bueno, ahora, chau, acá no se entrena de esa manera. Y bueno, ese pibe no llegó a vomitar en la pileta, por suerte, porque hubiera sido una tragedia para el resto de los nadadores. Pero bueno, digamos, hay situaciones como que el pie eso, ¿sí? Una mala elección de una comida cercana a una práctica de ejercicio intensa te va a condicionar a sentirse mal. Él tuvo que frenar antes o manifestó que se sentía mal antes. Otro quizá lo disimula y sigue hasta las últimas consecuencias, o como contaba Gonzalo, vomitan y siguen, pero creo que la situación de Gonzalo era una situación totalmente distinta. Estamos hablando de calor, de alta intensidad y de palizas de entrenamiento. Entonces, son situaciones distintas. Y sí, por supuesto que todo esto está relacionado con, depende del ejercicio que se haga y la ingesta cómo fue, y el tiempo previo que se hizo, va a estar condicionando el vaciamiento gástrico, ni hablar. Si lo va a condicionar o para que sea más lento o para que incluso genere un reflujo y termine estando esta situación de vómito. Digamos, en el ejemplo que sería el famoso pato en la pileta. Pero bueno, basta de payasadas. Si volvamos a esto, ¿qué otra manera puede condicionar un ejercicio de alta intensidad a las funciones? Y bueno, el vaciamiento gástrico que decíamos. Y también va a poder, o también puede llegar a condicionar lo que es absorción de agua, electrolitos y nutrientes, ¿no? Si depende cómo se dé esto. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta, o quizá alguna anécdota así, como la que contaban recién los chicos o yo, pero bueno, si no, Hay que paso a lo esquivar el siguiente. pato. Exactamente, y más hice nada, ¿eh? Ojo con eso. No, no, estamos bien, bro. Va, yo por lo menos. Bárbaro. No veo si en el chat hay algo. A mí personalmente me pasó entrenando piernas, ¿no? Que es la más lleva sangre, que después de un entrenamiento muy fuerte también como que me bajó la presión y me dieron ganas de vomitar, pero no sé si era porque me había bajado la presión o porque ahora es esto que estoy aprendiendo. Claro. No sé qué otras condiciones pasaron, Carlos, pero pudo haber sido cualquiera de las dos, digamos, qué sé yo. Hay un montón de, no, digamos, no es solamente que te puede bajar la presión o sentirte mal porque tuviste justo una mala elección previa a un entrenamiento de alta intensidad. Puede haber un montón de No, situaciones, ¿no? no, de comer no, porque comía con bastante tiempo, dejaba tiempo entre la comida y el entrenamiento. Ponerle Bien, sí, de comer carbohidratos
y pasar 2 horas, mínimo 2 horas entre esa comida y el entrenamiento. Nunca Claro. menos de 2. No, a ver, está bien que pase ese tiempo, hay un, digamos, no sé si escupo la palabra, pero digamos, si de todas maneras tu ingesta es de mayor cantidad de la que puede llegar a procesar tu cuerpo en esas 2 horas, y también puede llegar a condicionarte alguna sintomatología de esta. Y que bajes el ritmo de circulación, no solamente de vaciamiento gástrico, sino disminuyas la motilidad y las contracciones, salvo en el intestino grueso, ¿no? Que ahí puede darse lo contrario, aumentar y que salga todo más rápido. Por eso, digamos, puede haber sido lo mismo pese a que haya pasado 2 horas de tiempo. Digamos, si vos comés de más en esas 2 horas de tiempo, si comés de más, igualmente estaría pasando lo mismo, nada más que con más tiempo, como para que lo asocies rápidamente. Porque por ahí decís, che, en 15 minutos me toca empezar a entrenar, me voy a comer este sándwich de milanesa, como contaba en el ejemplo. Bueno, ahí te das cuenta enseguida que fue eso. Ahora, vos te comiste ese sándwich de milanesa, por vos porque pusiste el ejemplo, no por otra cosa. Y el sándwich de milanesa, como para que se grafique, te lo comiste 2 horas antes, y bueno, igual, al ser, quizá depende cómo sea esta condición, no es lo apropiado para procesarlo durante ese tiempo, e igualmente te vas a terminar sintiendo no del todo bien. Ahí va a decir algo Sebastián. Que es... A ver. No, dice que no. Ok. Bueno, sigamos entonces. Pasemos entonces, habiendo visto la anatomía de dónde van a suceder algunos de los procesos, pasemos a ver esos procesos. Vamos a verlo por cada macronutrientes y vamos a empezar por hidratos de carbono. ¿Qué podemos decir de la digestión? Y bueno, que la digestión para los hidratos de carbono va a comenzar en la boca a través de una enzima que está en la saliva, que es la amilasa salival. Después va a continuar en el estómago, donde el pH ácido del estómago va a disminuir la acción de esa amilasa salival. Piensen que, digamos, lo normal, o lo que debiera ser lo normal, es que la comida que se introduce a la boca sufra un proceso de masticación que triture y que muela este alimento. Cuando hablamos de hidratos de carbono o este alimento tiene hidratos de carbono, empieza a actuar la amilasa salival al momento en que se está masticando, ¿no? Porque digo, situaciones normal, porque también está situaciones de gente que no mastica, que directamente traga. Bueno, por eso hablo de situación normal. En una situación normal donde se empieza y se mastica como corresponde y el alimento termina embebido en esa saliva por estar presente en la boca, ahí comienza la digestión a través de esta enzima. Una vez que llega al estómago, ahí la actividad de esta enzima se disminuye. ¿Por qué? Por el pH que tiene el estómago, que es ácido. Después del estómago, eso tiene que pasar al intestino, donde se va a neutralizar esa acidez, y lo que para ese momento ya va a haber un 30 a un 40% de los hidratos de carbono que ya van a estar digeridos. Ahora, ¿qué sucede en duodeno? Como decíamos hoy, va a neutralizarse esa acidez, y esto es a través del bicarbonato de sodio que viene en el fluido pancreático, y la digestión va a acelerar, o sea, y por los fluidos pancreáticos se va a acelerar otra vez la digestión de los hidratos de carbono. Y esta vez va a ser por una enzima que tiene las mismas características que la amilasa salival, pero la diferencia es que se produce en otro lugar del cuerpo, que es el páncreas, por eso se llama amilasa pancreática. Una vez que lleguen a ilion, ya los hidratos de carbono van a estar pasados a moléculas más simples, que son los disacáridos, y es donde se van a absorber en ese lugar, ¿sí? En el ilion, que es la parte final del intestino delgado. Que esto que decíamos, el ribete en cepillo, son estas vellosidades que veíamos en la fotito que parecían dedos. Bueno, esas microvellosidades en el total del intestino le decimos ribete en cepillo. Esos disacáridos
cuando entran en contacto con los deditos del ribete en cepillo, o las microvellosidades del ribete en cepillo, es donde terminan siendo digeridos como monosacáridos, ¿sí? La lactasa, la sacarasa y la maltasa son las enzimas que van a intervenir para esos procesos. Y los monosacáridos van a ser en la forma en que, o sea, en que terminen siendo absorbidos los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque venían como, ay, me sale, ¿cómo es? Como dos. Hoy lo dije bien, como glúcidos de dos. Ah, bueno, monosacáridos como disacáridos. Ahí está, no me decía. Hasta esta altura llegaron como disacáridos. Una vez que entraron en contacto con las vellosidades, se rompen por la lactasa, por la maltasa y por la sacarasa a monosacáridos, y ahí es cuando son absorbidos, en su forma más simple. Entonces, ¿quiénes van a ser estos monosacáridos que van a ser absorbidos? Glucosa, fructosa y galactosa, que se van a absorber en yeyuno o ilion, como decíamos recién, y en parte el proceso comienza en lo que es duodeno. ¿Qué sucede con la glucosa? La glucosa no es permeable a la doble capa lipídica. En la siguiente diapositiva tengo una imagen que va a explicar un poco mejor qué es esta doble capa lipídica, ¿sí? Pero digamos, que no sea permeable es que no puede pasar fácilmente, va a necesitar de una proteína que facilite el ingreso a las células intestinales. ¿Sí? Estas proteínas que lo que hacen es captan la glucosa del que está circulando en el intestino, la meten dentro de la pared celular y la ingresan dentro de la célula. En ese, digamos, esos tres pasos necesitan de estas proteínas que, al facilitar la entrada de un lado hacia el otro, se llaman proteínas transportadoras. Están involucradas en lo que es la absorción intestinal de la glucosa y van a necesitar, muchas de ellas, no todas, van a necesitar energía para poder hacerlo, y van a depender también de la presencia de sodio. Estas proteínas transportadoras de glucosa se van a llamar GLUT, ¿sí? Hay algunos que son dependientes de sodio y hay otros que no. Los que son dependientes de sodio también requieren energía. Y por ejemplo, en este sistema que requiere energía, glucosa y galactosa van a compartirlo y a la vez van a competir por ese sistema de transportador, digamos. Se van a pelear por esas proteínas que los van a pelear, van a competir. Pelear sería demasiado humano ese término para dos nutrientes. Y van a competir entonces por ese transportador. Ahora, hay proteínas que no dependen del sodio, ¿sí? Y que tampoco requieren energía para hacer el ingreso de los monosacáridos a la célula intestinal. Esas proteínas se le llaman, ese acto de facilitar el ingreso como por un canal, se llama difusión facilitada. Y el GLUT5, digamos, yo les dije, los transportadores de los monosacáridos se llaman GLUT, están numerados como para identificarlos. El número 5 es el que hace difusión facilitada, la fructosa. Perdón, Carlos, que tengo mucho. Ay, perdón, justo te muteé porque había ruido atrás, pero no, decime ahora. No puedo desmutearte. Que ahí me di cuenta que estaban hablando mi mujer y mi hija. No estaba muteado, perdón. No, está bien, no hay problema. Entonces, volviendo a los transportadores, teníamos a los GLUT. El número 5 es el que va a hacer por difusión facilitada, o sea, darle este salvoconducto a la fructosa para que ingrese a la célula intestinal. Ahora, hay que tener en cuenta que los tres, o sea, para entrar a la célula intestinal después tienen que pasar a sangre. Para ese pasaje a la sangre desde la célula intestinal, para los tres monosacáridos, es el mismo transportador que es el GLUT número 2. Y que en este caso, en los tres, es por difusión facilitada. Ahora, hablamos de difusión facilitada, de doble pared lipídica. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, espero que esta imagen pueda ayudar a entender a qué nos referíamos. Lo que estamos viendo aquí sería, digamos, la pared celular, donde estas pelotitas con patitas, que están dos patitas hacia abajo y dos patitas hacia arriba,
eso es cada una de estas pelotitas con patas estaría graficando a un lípido. Y hablamos de doble capa lipídica porque tienen unos que están en este sentido y del otro lado, digamos, los que están de esta manera. Entonces por eso hablábamos de la doble capa lipídica. Cuando de difusión facilitada, hablamos de proteínas que facilitan el transporte o el ingreso desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula. Entonces, siendo que acá es el espacio fuera de la célula, acá tenemos un transportador y para difusión facilitada es esto, es un canal abierto que lo que hace es permitir el ingreso a la célula, ¿sí? Y la otra tipo de transportador, el que va a requerir energía, que ya también depende del sodio, es primero va a, digamos, como a llamar al nutriente o me sale como una cerradura, así se tiene que, no es el término correcto, pero para que se entienda la idea, sería como que se encastra, ¿sí? Directamente. A ver, están hablando en el chat. Natalín pregunta si esto es bomba de sodio o potasio. Sí está involucrada, no necesariamente es exactamente esto, pero tiene un mecanismo similar. Porque estamos acá hablando de absorción de nutrientes hacia el interior de la célula intestinal. Bárbaro. Pero para que se entienda entonces, ¿qué hacen estos transportadores que van a requerir sodio y energía? Van a captar, acá en este primer paso, captan al nutriente. En el segundo lo internalizan y empiezan a hacer que atraviese la pared celular. Y finalmente facilitan y le dan ingreso, en realidad, al dentro de la célula. Profe, Sí, Fede. consulta, ¿qué problemas puede generar que haya mucho potasio dando vuelta? Potasio. Y a ver, dentro del Sí, intestino, ninguno. sí, no. No te va a generar un problema. El tema con el potasio, vas a tener un mayor problema con el potasio si te llegara a faltar en sangre. Nosotros no estamos hablando de esa etapa, estamos hablando del intestino ingresando nutrientes dentro de sus células para después recién volcarlas en sangre. Pero ojo que yo hasta ahora no hablé de potasio, solo estamos hablando de hidratos de carbono. Y la intención de ver digestión es de verlo desde los macronutrientes, no tanto de los micros, porque eso es más de fisiología y no es el objetivo de esta materia en realidad. Ah, está bien, perdón. No hay problema. A ver, las dudas están buenas que las planteen, si las puedo responder, las respondo, pero digamos, esta exactamente no es tanto algo que me corresponda a mí responder, sino ver por ahí más, entiendo que lo debieran ver en fisiología. A nivel nutricional, nosotros lo que estamos hablando ahora sería, digamos, exceso de potasio dentro del tubo digestivo. No debiera generarte un exceso, un problema, no hay intoxicación, digamos, por potasio. Ok. No sé si hay alguna otra consulta. Ok, sigamos entonces. Viendo de qué hablábamos cuando hablábamos de canales proteicos, de difusión facilitada, de doble pared lipídica, creo y espero que esta imagen haya ayudado a graficar un poco a qué nos referimos. Volvamos al metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué sucede una vez que están digeridos y absorbidos en el intestino? La glucosa, la galactosa y la fructosa van a ser transportadas por la vía porta hacia el hígado. Y acá, recuerden, yo les decía, todo lo que es absorbido por el intestino, absorbido por el intestino, se va a volcar a sangre, y el circuito de la sangre hace que todo lo que pasó primero, que llegó desde el intestino, pase por el hígado previamente. Por eso muchos de estos procesos está involucrado el hígado, y por eso vimos dentro de sus funciones en todas las que estaba involucrado. ¿Qué sucede con estos? Veíamos que a lo largo del intestino se van a ir absorbiendo los disacáridos, como los monosacáridos, estos tres, glucosa, galactosa y fructosa. Lo que es galactosa y fructosa van a terminar transformándose en glucosa
una vez que lleguen al hígado, de los cuales toda la carga de glucosa que llega al hígado, 2/3 va a entrar dentro de la célula hepática. Y la célula hepática es el hepatocito. Y ahí dentro de la célula hepática se les va a agregar una molécula de fósforo a través de una enzima que es la glucoquinasa. El tercio restante va a atravesar el hígado y va a seguir camino hacia la sangre. Ahora, hablemos un poco más de lo que son las hormonas que van a regular esta concentración de glucosa en sangre. Vamos a hablar de 4 hormonas en este caso: de la insulina, del glucagón, de la adrenalina y de la noradrenalina. Cuando la insulina va a tener un efecto y después las otras 3 en cierta forma tienen un efecto contrario al de la insulina, por lo que podemos decir que son hormonas que contrarregulan, ¿sí? Porque hacen, o sea, la insulina está para regular el metabolismo de la glucosa en la sangre, las otras también regulan, pero lo hacen de la manera contraria. Entonces, por eso hablamos de que tienen ese efecto o esa función contrarreguladora. Más que nada el glucagón, que es, o sea, más que nada se le dice al glucagón que sería como el homónimo de la insulina porque se produce, al igual que la insulina, en el páncreas. Entonces, ¿cómo actúa cada uno? Insulina va a estar estimulada, o sea, va a empezar a aparecer en sangre cuando la glucosa esté aumentada en sangre. ¿Cuál va a ser la acción de la insulina? Disminuir la concentración de glucosa en la sangre a través de facilitar su ingreso a las células, ¿sí? Que necesitan de insulina para poder ingresar la glucosa. Hay células que no necesitan de insulina, o hay tejidos, mejor dicho, que no necesitan de insulina para poder ingresar la glucosa a su interior, ¿sí? Como por ejemplo el tejido cerebral. El tejido cerebral no depende de la insulina y va de todas maneras a poder ingresar la glucosa siempre que esté en buenos niveles, ¿no? Va a poder ingresarla dentro de sus células. Ahora, ¿qué sucede con las otras hormonas que tenían, dijimos, efecto contrario? En el caso del glucagón va a aparecer al momento en que esa concentración de glucosa en sangre disminuya. ¿Y cuál va a ser la acción que va a tener el glucagón? Va a estimular a la síntesis de nueva glucosa en el hígado para que ésta sea liberada a la sangre y aumente su concentración. Entonces fíjense cómo es bien contrario. Insulina aparece o está estimulada cuando la glucosa está alta. Y el glucagón lo contrario. Cuando disminuye esa concentración de glucosa, aparece el glucagón. La acción de la insulina va a ser, si esa concentración está alta en sangre, disminuirla y facilitar el ingreso a las células. Y el glucagón, como la concentración ya está baja, lo que va a hacer es estimular la gluconeogénesis en el hígado y a través de ese proceso aumentar la concentración de glucosa en sangre. Dijimos que adrenalina y noradrenalina también tienen efecto contrario, en cierta forma, a lo que es la insulina. ¿Por qué efecto contrario? Y porque van a tratar de mantener altas las concentraciones de glucosa en sangre. Esperen, queden menos de un minuto, no voy a seguir para no quedarme hablando solo. Llego hasta acá y ahora la sigo en el próximo enlace. ¿No, más o menos vamos bien hasta aquí? Ok, bárbaro, chicos. Sí, profe. Buenísimo, Agustín. Bueno, dejo de grabar acá, así después podemos hacer la transmisión. Recording más rápido. stopped. Bueno, y ahora seguimos ahí. Me parece que lo corté justo cuando vi un minuto y... Retomó entonces, pongo a grabar y retomó. Recording in progress. Entonces, llegamos a hablar de insulina, llegamos a hablar de glucagón, nos quedaba hablar de adrenalina y noradrenalina. A estas dos las podemos agrupar y nombrarlas de una sola manera, que es catecolaminas. Por ahí es mejor o más fácil nombrarlas como adrenalina y noradrenalina, pero como grupo podemos hablar de las catecolaminas.
¿Qué tienen estas dos hormonas en común? Y que tanto adrenalina como noradrenalina van a estar estimuladas por esfuerzo físico, ¿sí? De esfuerzo debido al ejercicio. Y también por la disminución de glucosa en la sangre debido a esto, ¿no? A este esfuerzo producido por el ejercicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que la adrenalina, la acción que va a tener es degrada el glucógeno y a través de degradar el glucógeno hace que o sea, el glucógeno hepático lo degrada y libera la glucosa a la sangre, lo que hace que aumente la concentración en sangre. La diferencia con la noradrenalina que va a hacer es estimular la degradación de proteínas para que esos aminoácidos hagan glucosa de nueva o sinteticen. No, vamos a empezarlo de nuevo que me estoy trabando mucho. ¿Qué va a hacer la noradrenalina entonces? Va a estimular la degradación de proteínas para la génesis de nueva glucosa, o sea, la gluconeogénesis, y de esta manera aumentar la glucosa en sangre. O sea, adrenalina aumenta la glucosa en sangre a través de degradar el glucógeno del hígado, y la noradrenalina aumenta la glucosa en sangre a través de la degradación de las proteínas para la gluconeogénesis. No sé si van a decir algo ahí, justo y... Ok. Entonces, estas serían estas 4 hormonas que decimos que vamos a profundizar quizá un poco más en lo que es insulina. Pero, digamos, estas 4 hormonas son las que participan en regulación de niveles de glucosa en sangre. Ahora, ¿cuál es el rol de la insulina? Y bueno, va a facilitar lo que es la captación y la utilización de la glucosa en los tejidos corporales. En especial los tejidos que son dependientes de la insulina para poder utilizar la glucosa, como es el tejido muscular y el tejido adiposo. Recuerden que la insulina está estimulada con las altas concentraciones de glucosa y su rol va a ser disminuir esa concentración de glucosa en sangre. ¿Para qué? Para facilitar la captación, o sea, facilitando captación y utilización por las células de los tejidos dependientes de insulina. Como decíamos, va a terminar reduciendo la concentración de glucosa en sangre, va a hacer a la vez que lo que es la glucosa hepática no sea liberada, o sea, se quede en el hígado. Va a promover y a estimular síntesis de glucógeno muscular, o sea que no solo va a evitar que se libere la glucosa que está en el hígado, sino que va a generar que se sintetice glucógeno a ese nivel tanto hepático, pero también a nivel muscular. Además, va a promover síntesis de grasas, va a inhibir la liberación de ácidos grasos por parte del tejido adiposo y va a incrementar el ingreso de aminoácidos al músculo y a la vez aumentar la síntesis proteica. Entonces, miren un hecho interesante de esto que estamos leyendo acá. Digamos, va a hacer que lo que es la concentración de glucosa en la sangre disminuya. ¿Y eso cómo lo hace? Evita que se libere la glucosa del hígado y a la vez hace que se sintetice el glucógeno muscular y hepático. Entonces empezamos a hablar de síntesis, ¿no? Es una hormona que va a promover síntesis de glucógeno muscular y hepático, va a promover síntesis de grasa a través de inhibir o de evitar la liberación de los ácidos grasos de parte del tejido adiposo, y también va a incrementar lo que es o aumentar lo que es la síntesis proteica. Pues estamos hablando de síntesis a nivel de los 3 macronutrientes pensándolos desde los alimentos, ¿no? Acá ya son componentes del cuerpo. Entonces, una hormona que promueve síntesis es una hormona anabólica, ¿sí? Entonces vamos a hablar, o podemos hablar de la insulina como hormona anabólica también, por estas propiedades que tiene propiedades que tiene no, sino estas acciones que hace de promover síntesis. ¿Qué sucede durante el ejercicio? Digamos, el valor de insulina, porque esto que veíamos recién es en situación normal, no de práctica de ejercicio. Ahora pensémoslo un poco desde cómo está interesante que lo vean ustedes. Durante el ejercicio, estos valores de la insulina que circulan en sangre, y bueno, van a descender porque la noradrenalina y la adrenalina van a estar estimuladas por el ejercicio. Eso lo veíamos hace un ratito en el cuadro. Entonces, la captación de la glucosa sanguínea por parte del músculo se va a dar igual, aunque los niveles de insulina
sean bajos. Y lo que va a suceder es que el aumento del calcio intracelular va a estimular a quienes, a los transportadores de glucosa, a los GLUT, bueno, en este caso de monosacáridos habíamos dicho, no solo de glucosa, pero en este caso el GLUT4, que sí va a ser un transportador para la glucosa, va a estar permitiendo la entrada de glucosa al músculo que está en actividad. Y esto es cuando el calcio intracelular esté presente. Ahí va a estimular a que los transportadores se asomen a la membrana, a la doble membrana lipídica, para permitir la entrada de glucosa al músculo activo. Ahora, la glucosa que entra en la fibra muscular por fibra facilitada puede hacerlo también a través de mediadores GLUT, que son el tipo de estos transportadores que decíamos. Y el GLUT4 va a estar reclutado, o sea, va a ser llamado a la superficie de la membrana en respuesta a la insulina y también a la contracción muscular. Entonces, pensando en el metabolismo del glucógeno hepático y de la glucosa sanguínea, en una situación de reposo, la glucosa que se encuentra en el hígado va a ser liberada a la sangre. Más o menos el ritmo de liberación son unos 150 miligramos por minuto, de los cuales el 60% viene del glucógeno y el otro 40% restante viene de la gluconeogénesis. Situación distinta se da en el ejercicio. Estamos hablando de ejercicios de moderada a alta intensidad porque pensando en valores mayores o iguales al 75% del volumen máximo de consumo de oxígeno, donde ahí en vez de ser de 150 miligramos va a aumentar en 1 gramo por minuto y donde el 90% de esa glucosa que va a circular en la sangre va a provenir del glucógeno. Ahora, si las condiciones son normales y los ejercicios son de intensidad constante, la glucosa va a estar estable alrededor de unas 2 horas. Y esto se termina equiparando lo que es la tasa de la liberación de la glucosa hepática con la tasa de consumo, digamos. Entonces, lo que libero es lo que termino consumiendo en esta condición, en condición normal y con ejercicios de una intensidad constante, me aseguraría de este ritmo unas 2 horas más o menos. Hernán, Sí, en el cuadro que estaba anterior, ahí dice 90% proviene del glucógeno, ¿muscular o hepático? ¿O de ambos? de ambos. Ok. Acá, porque estamos viendo de glucógeno hepático, en realidad más de hepático, ¿sí? Porque estamos hablando de cómo el glucógeno hepático lo va a liberar hacia la sangre. No sé si eso aclaró. Bueno, vuelvo a poner esta imagen entonces. Y sí tengo que decir que, digamos, yendo desde la glucosa que entra en la fibra muscular por la difusión facilitada, recuerden que era digamos, este tipo de proteína transportadora, lo hace a través de estos mediadores GLUT, donde el GLUT4, como decíamos antes, va a ser reclutado a la superficie de la membrana en respuesta también a la insulina y a la contracción muscular. O sea, este GLUT4 está ahí todo el tiempo atento. Antes veíamos cómo podía ser estimulado por insulina, ahora vemos cómo por respuesta a la contracción muscular también. Perdón, antes dijimos, ¿dije insulina o dije nadie? Perdón, vuelvo porque ahora entré en duda sobre lo que estaba dicho. No, está bien, lo dije de la misma manera, perdón, dudé yo, mala mía. Entonces, lo que decía, el GLUT4 va a ser reclutado a la superficie por respuesta a la insulina y también por la contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Estos transportadores no están todo el tiempo presentes en la membrana, sino que son llamados mediante estos estímulos, responder a la insulina o a la contracción muscular. Ahora, cuando estemos en reposo, ¿sí? La liberación de glucosa por parte, no, la glucosa del hígado es liberada a la sangre. Espera, se me está repitiendo la gasolina, perdón. Es lo que acabo de decir.
Es que Entonces, esa va a ahora ser sí, seguramente pregunta de examen. Ya te va a venir. yo no voy a decir nada sobre eso, no voy a spoilear. Esa va a ser una. No, se repitió sin querer, algo se me falló cuando guardé la presentación. Entonces, volviendo acá, decíamos, ¿no? En ejercicios prolongados, la tasa de consumo de glucosa muscular se va a mantener de manera constante por unas 2 horas, ¿no? Como mencionábamos. Pero la tasa de liberación de glucosa hepática puede llegar a disminuir hasta que en el momento en que se depleta de manera gradual, empieza a depletarse de manera gradual el glucógeno. Pero sabemos que más o menos una duración donde puede mantenerse de manera estable puede rondar las 2 horas. ¿Qué sucede en estos ejercicios prolongados? Y bueno, vamos a incrementar lo que es la gluconeogénesis hepática, pero que no va a llegar a alcanzar esta depresión del glucógeno que estamos llegando. Entonces, como resultado, va a haber fatiga, o va a empezar a aparecer la fatiga, no es que aparece de golpe, sino que se empieza a manifestar hasta que, bueno, no sea más. Tenemos varios mecanismos fisiológicos que van a operar para mantener la glucemia estable, pero que en la práctica deportiva puede afectarse en dos distintas situaciones. Y son deportes cortos, de alta intensidad, estamos pensando en deportes de menos de 60 segundos, donde lo que va a suceder en esta situación va a ser un aumento de la glucosa sanguínea por encima de los valores normales. Entonces, a esto aumenta las catecolaminas, que lo que van a hacer es promover la lisis de glucógeno, y estamos hablando de glucógeno hepático. Entonces esto se va a traducir en lo que es el aumento de la glucosa en la sangre. Profe, con- consulta. ¿Cómo actúa esto en deportes así de alta intensidad, de menos de 100 segundos? No sé, en un lanzamiento, que es un segundo, digamos. O sea, todo este proceso se da en ese segundo, digamos. ¿Cómo es este proceso en eso que es nada? Que es un lanzamiento, que alguien se da vuelta, o un salto, o algo que es muy corto. Claro, a ver, todos estos procesos lo estamos hablando en estos deportes, digamos, un lanzamiento, depende qué sea el objeto que se lance, si es un martillo o un disco, primero tiene una secuencia de giros. En esos movimientos ya están actuando los movimientos, ya empieza a haber movimiento que va a empezar a generar estos estímulos. Digamos, el mecanismo en el que va a suceder, digamos, es esto que estamos viendo ahora. O no sé si entendí tu pregunta. No, Sí, sí, en todo el movimiento previo. O sea, estoy pensando claro, algo que, pero ninguno es digamos, de la nada a la acción, digamos, de manera instantánea. Siempre tienen un movimiento y ahora entiendo también que va de la mano con esto. Digamos, no es claro, casual que hay un giro, o no sé, el salto con garrocha, corren y después pegan el salto, o sin claro. garrocha también. Sí, Hay tal siempre un cual. movimiento previo. Exactamente. Son, por ejemplo, bueno, saltos justamente son movimientos como en corta distancia, explosivo, donde va a saltar lo suficiente, sea garrocha o sea salto en alto. Lanzamientos, si es jabalina, tienen una breve carrera. Cuando son discos o martillos, hay una secuencia de giros. Entonces ya en ese momento empiezan a actuar y bueno, la intensidad sube, no es que se pasa de 0 a 100, pero sí los giros son bruscos y el lanzamiento, digamos, el acto en sí de lanzar, el hacer este movimiento, sí es corto y puede durar fracciones de segundos, pero el movimiento y el gesto deportivo empezó un poco antes, desde el inicio del giro, y incluso depende cómo viva la preparación ese deportista, ¿no? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, decíamos que el músculo a todo esto va a utilizar o va a preferir utilizar lo que son sus propias reservas de glucógeno. Entonces, si pasamos a los deportes de una intensidad moderada y de una duración, perdón, ya son largos, sí, pero de moderada intensidad, y estamos pensando en un deporte de 1 hora o un poquito más, acá lo que hay es una disminución de la insulina, va a haber aumento del glucagón y de las catecolaminas, o sea, las hormonas contrarreguladoras que me van a asegurar que la glucemia, o sea, la concentración de glucosa en sangre, se mantenga
alta, ¿sí? Porque disminuyó la insulina. Lo que sucede también aquí es que va a aumentar lo que es la glucogenólisis, ¿sí? O sea, la lisis de glucógeno. Y acá estamos hablando de lisis de glucógeno hepática para mantener lo que es la concentración de glucosa en sangre. Cuando este glucógeno hepático se termina de depletar, o sea, de acabar, si no hay ingesta de hidratos de carbono, se puede llegar a una hipoglucemia. Ahora, la ruptura, digamos, se va a incrementar, la ruptura de glucosa se va a incrementar de manera interesante, digamos, de forma exponencial, según se vaya incrementando la intensidad de la actividad que se esté practicando. Esta tasa va a ser dependiente del glucógeno muscular. Entonces, más o menos, cuando la actividad está o ronda el 50% de lo que es el volumen de capacidad de oxígeno, va a ser en unos 0,7 milimoles por kilo de peso por minuto. Cuando esto aumenta un 25%, o sea, aumenta al 75% del volumen del consumo máximo, fíjense que en ese aumento del 50 al 75, la tasa de ruptura se incrementa al doble, a 1,4. Y a intensidades mayores de 60, del consumo, digamos, puede favorecerse el comienzo de la fatiga, incluso como consecuencia de factores como deshidratación, o si hubiera un aumento del sodio en sangre, o si, digamos, estamos hablando ya de deportes largos de mayores de 60 minutos. Y bueno, puede llegar a que se genere aburrimiento también. Ahora, si las intensidades ya son muy altas, del 90% o más, la fatiga va a ser producto del glucógeno, o sea, de la depresión, de la falta de glucógeno muscular. Y el tiempo que transcurre, ¿sí? Hernán, ahí cuando hablas a intensidades mayores e iguales al 60%, ¿es 60% o es 80%? Buena pregunta. Puede ser que yo le vengo errando al tipeo cada tanto. No, pero es 60, me parece que es 60. Pero lo voy a chequear, quedémonos con 60, que es como lo anoté. Pero No, voy te a lo digo chequear que porque sea 60. venimos del 50 al 75 Sí, 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 ni hablar. y después al Pero digamos, 90 y quedaría como si fuera el 80 este. claro, no, pero ojo, porque venimos hablando de la tasa de ruptura a intensidades estipuladas. Ahora, no estoy hablando de tasa de ruptura, sino de cómo puede comenzar la fatiga a una intensidad igual o mayor a 60. En realidad sí es 60 porque, digamos, lo otro es la tasa de ruptura de glucógeno. Entonces vos más o menos vas a calcular cuánto glucógeno se está rompiendo del glucógeno muscular por minuto según la intensidad. Ahora, para llegar a la fatiga en intensidades mayores iguales a 60, van a ser consecuencia o de factores como de la deshidratación, de la hipernatremia o incluso del aburrimiento. Pero en intensidades de 90% o más, la fatiga va a ser producto de la depresión del glucógeno muscular. 90% en el tiempo que decíamos, en 60 minutos o más. Y el tiempo va a variar, o sea, que transcurra hasta que la fatiga aparezca, va a ser directamente proporcional a la concentración de glucógeno previo que había en el músculo. Profe, Sí, estas dos intensidades que dice el 60 y el 90, refiriéndonos a deportes de resistencia, podría llegar a ser, por ejemplo, una carrera de ultramaratón o mayor a 40-50 kilómetros, y en el 90 podría ser en un deporte de resistencia una carrera de 5 a 10 kilómetros, a un ritmo de competencia de alto claro, ojo. rendimiento, ¿no? Sí, sí, sin hablar, ojo, porque digamos, a ritmo de competencia de alto rendimiento, una de 5 a 10 kilómetros la están haciendo en 25, a ver, 5 kilómetros la hacen mucho menos. Los 10, ¿cuánto fue en Olimpiadas? Los 10.000 en Los Olimpiadas los 10.000 en están haciendo 26, en 26, ¿no? Por sí, eso, y los pero 5.000 en más, digamos, estamos están arriba pensando, del 90.
Claro, eso te iba a decir, están arriba de 90, pero no tienen ese tipo de duración. Porque estamos, vuelvo atrás un segundo, estamos mencionando para esto, para deportes de largo, pero de un mayores iguales a 60. En intensidades moderadas, esta situación que veíamos, cuando la duración es igual, o sea, en deportes largos, pero la intensidad aumenta, esto es lo que la situación. Digamos, el ejemplo, porque Ah, ok, una podría ser ultramaratón, entonces ciclismo. Ciclismo, sí. ciclismo, Sí, sí. me gusta más, porque una ultramaratón de 50 va a ser muchísimo más que una hora, por más que Sí. mantengan una buena intensidad, pero va a durar mucho más que una hora. Sí, me olvidé ese dato, los 60 minutos. Claro, ahí estaba la diferencia, pero sí, digamos, son ejemplos pensando en las tasas de consumo de oxígeno. Y bueno, y el tiempo que transcurra hasta que aparezca o hasta la aparición de fatiga es directamente proporcional a la cantidad de glucógeno que había en las reservas, del glucógeno muscular, por supuesto. Entonces acá es donde aparece o ha aparecido más de una vez lo que se llama manipulación dietética y donde se buscaba generar una carga mayor de glucógeno. Es una estrategia, hoy por hoy no es utilizada en todos los ámbitos como se utilizaba antes, porque se ha visto que si esto no necesariamente va a favorecer que se sobrecarga. ¿Por qué se sobrecarga de glucógeno si las reservas son más o menos siempre las mismas o son constantes? Se llenan, se vacían y se vuelven a llenar. Había la manipulación dietética, lo que proponía era días de un vaciado extremo, digamos, de completar 3 días de vaciamiento para después dar una cantidad excesiva de hidratos que propongan un llenado compensatorio. Por eso hablaban de sobrecarga de glucógeno. Hoy por hoy esta estrategia no es tan utilizada porque se puede llegar a mismos resultados sin la necesidad de vaciar al deportista, digamos, del glucógeno muscular. Y ya que estamos hablando de glucógeno, a tener en cuenta que lo que son las reservas de glucógeno en lo que es muscular van a variar de 300 a 600 gramos más o menos, cuya función va a ser brindar la energía durante la actividad moderada e intensa. En cambio, en el hígado va a hacer una reserva de 80 a 110 gramos y la función va a ser mantener constante la glucosa en la sangre, más allá de si se está o no en la práctica deportiva. Esta función en el hígado es más a nivel general. Sí, aparte, Hernán, ese vaciamiento de glucógeno también, o sea, genera todo un entorno catabólico previo a la competencia que no está tan bueno. O sea, Claro. Gracias a Dios que no se hace más eso. Por eso decía, hay alguno que otro que lo vas a encontrar que lo siga usando, ¿sí? Pero la realidad es que ya no es lo común, por esto mismo que decías vos, Eva. Yo no me quería meter de más en esto, porque no es meterme de más, uno lo tiene que entender, pero entiendo también que lo van a ver en fisiología, entonces no quiero, digamos, ser invasivo del campo de otro docente. Pero bueno, no sé si tienen alguna consulta o duda, si no, estamos en horario y hemos terminado por hoy. Bárbaro, chicos, no sé los demás. Chao, profe, buen fin de. Gracias, Eva, buen Saludos. fin de para vos Chao, también. Carlos. Adiós, Carlos, buen fin de. Recording profe. stopped. Éxitos, cuídense chicos, nos vemos. Nos Gracias. vemos, Gonzalo, Chao, gracias. profe, nos vemos, buen fin de. Chao, Natalín, buen fin de.